recordamos un poquito lo que hicimos en el encuentro anterior y entonces recordamos que estuvimos... ¿Empezás a grabar, Pancho? Sí, sí, ya estoy grabando. Bueno, recordamos entonces lo que hicimos en el encuentro anterior y estuvimos trabajando el periodo cosmológico con los tres autores, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, viendo fundamentalmente cuál era la preocupación en tanto búsqueda de la arjé, en tanto búsqueda de ese principio, de ese elemento primero, de ese elemento primordial o materia primera, a partir del cual nacían todas las cosas. Vimos entonces que las dos preguntas básicamente esenciales que se hacían eran de dónde vienen las cosas y cómo se originan las cosas. Después pasamos al periodo antropológico, abandonamos entonces el siglo VI, que es donde encontrábamos a los jónicos, o a los milesios, o a los físicos, o a los naturalistas, o a los cosmólogos. Todos son nombres posibles para nombrar a los tres autores que vimos, no distintos autores, sino los mismos, que reciben distintos nombres. Y ya vimos por qué eran jónicos, porque eran de la región de Jonia, milesios, porque eran de la capital de Jonia. Está grabando Pancho, Anita. Genial. Bien. Es más seguro que lo mío. Entonces, esos distintos nombres para referirnos a tres pensadores que desarrollaron su pensamiento a lo largo del siglo VI, buscando fundamentalmente las preguntas a las que hice alusión. ¿De dónde vienen las cosas? Vale decir, ¿cuál es ese elemento a partir del cual las cosas nacen? Y cómo se originan las cosas. Entonces, vimos que en algún caso, en el caso de Tales, había propuesto el agua, en el caso o lo húmedo, en el caso de Anaximandro, el apeirón, lo infinito, y en el caso de Anaxímenes, el aire infinito. Bien, luego pasamos al período antropológico, entonces nos situamos en el siglo V antes de Cristo, nos situamos en Atenas, se produce un desplazamiento de las colonias griegas del Asia Menor, del actual territorio de Turquía, decíamos, hacia la parte continental de Grecia, y es donde la filosofía encontrará su mayor esplendor precisamente en Atenas. Entonces aludimos a las relaciones entre el hombre y la polis, el hombre y la ciudad, porque en el siglo V se va a dar lo que hemos denominado la Atenas clásica, lo que también llamamos el siglo de oro ateniense, vale decir el momento en que Atenas tuvo el mayor esplendor en las artes, en la filosofía política, sobre todo a partir del uso extraordinario de la palabra a lo largo del siglo V. Entonces, nos resta o debemos, para recordar la totalidad de la crónica, aludir a la tensión entre Sócrates y los sofistas, a la que también hicimos alusión, y tienen el texto subido para acompañarlo. Entonces,
vimos en qué sentido se daba una tensión, fundamentalmente porque representaban dos modos de hacer filosofía, el socrático y el de los sofistas. Sócrates buscaba una verdad de tipo universal, se interesaba por el valor, por la definición de los valores, de la justicia, mientras que los sofistas tenían una perspectiva más pragmática en el marco del juego democrático que suponía el desarrollo extraordinario de la política a lo largo del siglo V. Por lo tanto, había una rivalidad que es, por otra parte, la propia rivalidad que va a heredar Platón, entre dos modos de instalación filosófica. Vamos a ver entonces qué pasa en el período sistemático, que es el período que corresponde al siglo IV antes de Cristo, y nosotros, de los dos grandes sistemas, por cuestiones de tiempo, de no poder seguir permaneciendo en el mundo griego y tener que pasar a otros momentos de la historia de la filosofía, ya llevamos mucho tiempo entre los griegos, nos vamos a dedicar a Platón. Y dentro de Platón nos vamos a dedicar al Platón político. Exclusivamente vamos a recortar de toda la obra de Platón el Platón político o el interés ético-político de Platón. Vamos a ver entonces un pequeño contexto histórico, porque de ese contexto histórico vamos a sacar materiales interesantes para ver por qué el motor de la filosofía platónica es la política. Platón nace en el 427 antes de Cristo, por lo tanto, con la finalización del siglo V, que eran 27 años, 25, 27 años, porque no hay precisión entre, no 25, 27 o 29, porque no hay precisión en el nacimiento de Platón. Algunos lo sitúan en el 429, otros en el 427, no importa esto. El último cuarto del siglo V, precisamente en el momento en que van a ocurrir dos hechos significativos que van a marcar la vida de Platón, la juventud de Platón. Por un lado, la guerra del Peloponeso, porque la guerra del Peloponeso representa una guerra intestina, una guerra interna entre las ciudades griegas que se hallaban encolumnadas o atrás de Atenas o atrás de Esparta, fundamentalmente, inscrita en dos grandes ligas. Una era la Liga del Peloponeso y otra la Liga del Ática. En realidad, esto cambia fundamentalmente el modelo de la guerra, porque siempre la guerra se había dado contra un enemigo externo y ahora estamos en presencia de un enemigo interno que es el propio griego, el que habita la misma tierra, el que tiene el mismo régimen y el que tiene la misma lengua. Por lo tanto, representa un impacto fuerte y una transformación en el concepto tradicional de la guerra. Y en esta contienda se va a producir la derrota de Atenas tras la larga hegemonía que tuviera a lo largo del siglo V y el triunfo de Esparta, que de por sí era
una ciudad con características bastante distintas a las características de Atenas, una ciudad más volcada a las artes, a la literatura, a la filosofía, mientras que Esparta tenía en su momento una tradición más guerrera, era un pueblo más rudo, menos vinculado a aquel esplendor que había tenido el siglo V de la mano de Atenas. Por otra parte, luego de la guerra se produce la tiranía de los 30 o los 30 tiranos, que representó un gobierno transido por la hibris, y conviene que empecemos a tomar nota de esta palabra, de una palabra que no sé si ya he escrito, y si no he escrito, lo vamos a hacer ahora, porque allí está, es una palabra que de ahora en adelante nos va a acompañar, tanto esta palabra como su opuesto. Entonces, un gobierno transido fundamentalmente por la hibris, y la traducción de hibris es excesos, soberbia, desmesura, desconocimiento del límite, intemperancia. Bien, el segundo acontecimiento que va a marcar la juventud de Platón es lo que acontece en el 399 a.C., que es la muerte, la condena y la muerte de Sócrates. Pregunto, ¿ustedes han visto, me hacen así o abren los micrófonos, lo que quieran, todo el mundo vio la apología de Sócrates ya en sus prácticos? Sí, profe. ¿Todos? Sí, con el profe. Con el profe Murat, sí. Y con el resto, con Nicolás. Los que estamos en la comisión de Murat, sí. Perdón, ¿y el resto, los que están con el profesor Nicolás o con Paula Bedín? Sí, profe. Sí, sí, Paula, lo vemos. sí, lo vimos. También. Bueno, perfecto. Entonces, no hace falta que yo me extienda. El impacto que le produce a Platón la condena y muerte de Sócrates, a quien Platón consideraba el hombre más sabio de la polis, por elementos que vimos en el encuentro anterior y que ustedes han visto por otra parte en los prácticos, por esa vida que el encuentro anterior definimos en términos de calocagatía. Esto es una vida conforme a lo bello y a lo bueno, por ese hombre que había hecho de su vida una vida filosófica, que había pasado su vida filosofando y que había sentido la misión otorgada por el oráculo de Delfos, según cuenta la tradición, de que debía convertirse en una especie de tábano, en ese ruido del tábano, permanentemente aguijoneando a los jóvenes atenienses para que se hicieran cargo de su propia vida y que vivieran una vida en conformidad a lo bello y a lo bueno. Por lo tanto, la condena y muerte de Sócrates, con esa lección, por otra parte, de lo que significó un modelo de vida y un modelo de muerte, porque Sócrates acepta una condena injusta por considerar que la ley está por encima de todos los ciudadanos y de él mismo. Por lo tanto, Platón entiende que la ciudad está enferma, una enfermedad que tiene que ver con la ceguera
de la ciudad, precisamente porque no ha sabido mantener en su seno al hombre más sabio de la ciudad. Ahora bien, la ceguera de la polis tiene nombre, no es solamente una metáfora que podríamos poner en términos de metáfora médica por algo que va a venir dentro de un rato también. No es solamente metafórica la perspectiva de la ceguera, sino que tiene nombre, y ese nombre de la enfermedad es la injusticia. La ciudad está enferma de injusticia. Por lo tanto, a partir de esto, se va a producir un interés muy fuerte en Platón, en el joven Platón. En el 399 se produce la condena y la muerte de Sócrates, cuando Platón era un joven, y la política, la respuesta política, la respuesta a la coyuntura histórica de ese sujeto histórico que es Platón. Después podemos estar de acuerdo o no con el modelo de república que piensa, pero lo que quiero que en este momento se entienda es la relación entre historia y filosofía, porque Platón vive una coyuntura histórica que lo moviliza a actuar en política. Bernán, en un texto que se denomina El universo espiritual de la polis, alude a un nacimiento ambiguo de la filosofía. Por un lado, una filosofía pública y por otro lado, una filosofía privada. Como filosofía pública, podemos ubicar este primer intento de Platón de salir al cruce de la coyuntura histórica, y entonces es el momento en que Platón viaja a Siracusa, al sur de Italia, a lo que se denominaba la Magna Grecia, para educar bajo los parámetros que él imaginaba que debía ser educado el gobernante. Bien, esta reunión se terminará en 10 minutos, no sé por qué tan pronto, así que volvemos a entrar cuando se termine por un rato más. No creo que demos todo el bloque porque falta muchísima gente y me gustaría que estén. Algo habrá pasado hoy y no quiero que pierdan tanto de Platón, pero vamos a entrar un rato más. Resulta entonces que Platón se dispone a actuar activamente en política, en esa cara pública de la filosofía, como la llama Bernán. Se dirige a Italia a ver, a poner en práctica sus ideas y educar al tirano de Siracusa, Dión de Siracusa. La empresa fracasa, Platón es acusado de sedición, entonces retorna a Atenas, no vuelve a salir de Atenas, este fue un viaje juvenil de Platón, y entonces se repliega en realidad a una actividad privada, a formar a sus discípulos en la academia. Bien, vamos a hablar de un Platón ético en este marco, de un Platón político, de un Platón pedagogo y de un Platón finalmente metafísico. Ya vamos a ver por qué a esto nos vamos a dedicar bastante menos. ¿Por qué hablamos? Y voy a utilizar para trabajar estos distintos Platones
por decirlo de algún modo, voy a trabajar la propia palabrita, Platón político. Bien, entonces decimos que hay en Platón un interés político, eso quiero decir con un Platón político, y entonces saco de la palabra política o político el concepto de polis, y polis es la ciudad, polis es el asunto público, de modo tal que la preocupación de Platón será la administración del asunto público, la administración de la ciudad, entendiendo a la ciudad precisamente como ese espacio de lo público. Vamos a ver, y el gran tema que nosotros vamos a tener va a ser la carta séptima en Platón, y ahí se va a ver en qué sentido el diagnóstico de la situación es de disolución de la polis, de disolución de la ciudad, de disolución y resquebrajamiento de lo que en su momento fuera el esplendor de la polis. Por lo tanto, este Platón político tiene que ver con la preocupación por la gestión de la ciudad, por la administración del asunto público, del gobierno de la ciudad, porque ve en un juego o en una actitud de observación que todos los estados están mal gobernados. Bien, el segundo Platón al que nombré o al que me referí es el Platón ético, Platón político y Platón ético. Y este Platón ético, dije que tomaba la palabrita tiene que ver con ethos, la segunda que ahí aparece, y ethos en griego, de ahí viene ética precisamente, ethos en griego significa carácter, significa modo de vida, significa manera de vivir, significa actitud de vida. Por lo tanto, y aquí está la inspiración socrática, la segunda preocupación, el segundo Platón que estoy trayendo es el ético, donde la preocupación radica en el modo de vida del ciudadano, el modo de vida del polites, tal como suena, polites, que es el ciudadano. Y fundamentalmente, ese modo de vida tiene que ver con una línea de continuidad entre lo privado y lo público. Digamos que estamos en presencia de una sociedad del espectáculo donde no hay distinción entre lo público y lo privado. Por lo tanto, el modo de comportarse de lo privado en lo privado, que en última instancia lo que se espera es que sea un modo de vida, un momentito que estoy escribiendo una nueva palabra griega, que sea un modo de vida transido por la sofrosine, y ahí tengo el opuesto de la primer palabra de hibris, de modo tal que la sofrosine representa la medida, representa la mesura, representa la virtud de conocer el límite. Entonces, ¿cómo se forma
un ciudadano de estas características, que tenga este carácter, este modo de vida, tanto en lo público como en lo privado. Y finalmente, un Platón pedagogo, sí, cómo no. Aquí están las tres palabras. Hibris, que era desmesura, ethos, que era modo de vida, actitud de vida, y sofrosine, que era lo contrario a la primera, medida, mesura, conocimiento del límite, templanza. Bien. Entonces nos resta el tercer Platón, el Platón pedagogo, donde encontramos la preocupación por cómo moldear un ciudadano que tenga ciertas características. La República, el texto República, es precisamente el texto emblemático que da cuenta de cómo deben ser los pasos, de cómo deben ser las etapas de esa educación de los jóvenes para que lleguen a ser los mejores ciudadanos. Se está por cortar, menos de un minuto. Por lo tanto, volvemos a entrar, ya lo dije, espero saber, porque hoy he tenido problemas de todo tipo para dar antigua. Bien. La palabra pedagogo tiene, porque vuelvo a repetir, estoy jugando con las raíces de las palabras. En ped tiene la raíz de pais, como suena, pais, que es niño. Pedagogo. Y en ago